Cumplir la ley antilavado solía ser abrumador. Con Prevenet, la ley se entiende, se automatiza y se cumple. Más de 9 años impulsando el cumplimiento en México. Ahora con inteligencia artificial para detectar, analizar y alertar. Reduce riesgos, cumple con confianza en menos tiempo. Una plataforma intuitiva hecha para ti, donde el cumplimiento fluye con naturalidad. Te acompañamos en cada paso. Y cuando necesitas ayuda, siempre hay alguien para ti. Tu información siempre segura, resguardada en la nube con total confidencialidad. Con Prevenet, cumplir con la ley ahora es más fácil que nunca. La reforma avanza. Y nosotros también. Nueva imagen. Nueva página web. Mayor protección. Actualiza la forma de realizar tu cumplimiento. Y descubre lo que Prevenet puede lograr por ti. Carga de manera masiva hasta 200 operaciones en menos de 3 minutos desde nuestro portal. ¿Cómo hacerlo? Entra a Prevenet. Dirígete a la actividad vulnerable contratada. Ve hacia la parte de operaciones y carga de Excel. Elige la opción de validar y guardar. Carga tu Excel previamente llenado. Válida si todos los datos son correctos. Y listo, podrás visualizar todos los registros en la parte operativa listos para generar tu informe. Fácil, rápido y seguro. Protege tus operaciones y optimiza tus avisos ante la ley con Prevenet. Analiza y valida de forma masiva tus operaciones ahorrando un 70% de tiempo para presentar tus informes. ¿Cómo hacerlo? Selecciona la actividad vulnerable de tu interés. Ve al sujeto obligado y en la parte de carga de Excel, selecciona la opción de validar para verificar la información. Con tu Excel previamente llenado, cárgalo y verifica los datos. Amplía el detalle de los errores para observar la falla. Corrige tu plantilla, vuelve a cargar los datos y si ya estás seguro de que no tiene errores, selecciona la opción de validar y guardar datos. Vuelve a seleccionar la plantilla corregida. Verifica que todas las operaciones son correctas y listo. Ya puedes proceder a generar tu informe. Ser encargado de cumplimiento hoy no es solo cumplir. Es saber qué te exige la autoridad y cómo demostrarlo. Descubre las responsabilidades clave en PLD y cómo apoyarte en procesos y tecnología para cumplir con confianza. En este webinar gratuito, de la mano del experto, el licenciado Alejandro Ponce, este miércoles 25 de febrero a las 10 de la mañana. Regístrate ahora y eleva tu cumplimiento. Hola, muy buenos días a todos. El tema del día de hoy es las principales responsabilidades del encargado de cumplimiento en temas de prevención del lavado de dinero. Y para este tema, pues bueno, nuevamente me acompaña el licenciado Alejandro Ponce Rivera Chávez. Y pues muy buenos días nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Recordemos que esta ley establece sanciones para quienes no cumplen con las obligaciones y las sanciones pueden llegar a ser sumamente elevadas. Por ejemplo, un expediente de identificación que no esté debidamente integrado con todos los datos, con todos los documentos que necesita, se puede sancionar hasta con 3 multas, cada una de 200 UMAS, que eso el día de hoy son un poco más de 22,000 pesos. Entonces, imaginemos que por un expediente que no esté debidamente integrado podemos tener una multa de más de 66,000 pesos. Bueno, pues es algo bastante oneroso. Si una operación no se reporta en tiempo, porque no contamos con la información, con la documentación y no se presenta el aviso en tiempo, hay una multa que puede ser de 200 sumas, que son 22,000 pesos aproximadamente, pero dependiendo del tiempo que pase, si transcurre más de un mes a partir de la fecha límite en que se debió reportar esa operación y se reporta después, la multa se eleva a más de 220,000 pesos por presentar el aviso de esa operación de forma tardía. Ahora, si por no contar con la información, si por no llevar registros y controles adecuados, no se presenta el aviso de alguna operación, la multa supera los 1,100,000 pesos. Entonces, y eso sería por cada aviso de alguna operación que no se presente.
casos reales, pues hay muchos en donde las multas son de varios millones de pesos y bueno, pues estas multas han sido impuestas a empresas que no tuvieron los controles suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones de esta ley. No hubo una estructura, no hubo herramientas, no hubo elementos, no hubo comunicación, no hubo información y eso es lo que debemos evitar que ocurra en nuestras empresas si no queremos estar expuestos a este tipo de sanciones. Entonces, los dueños de las empresas, los directivos, los altos mandos de las empresas deben saber que esta ley es una ley que se debe tomar en serio porque el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tiene facultades para supervisar el cumplimiento de esta ley. Desde hace ya algunos años, el SAT ha estado practicando visitas de verificación a quienes realizan actividades vulnerables con el propósito de detectar incumplimientos y sancionarlos. Ya en todo el país, el SAT ha estado practicando visitas, cada vez tiene más personal para practicar estas visitas. Cada vez se está visitando a más sujetos obligados de más actividades vulnerables y, como decía, el propósito que persiguen en estas visitas es detectar incumplimientos para imponer las sanciones. Entonces, ¿cómo vamos a, bueno, todos podemos estar expuestos a que en algún momento, en el momento menos pensado, menos esperado, nos llegue una visita de verificación del SAT. Estas visitas son sumamente ágiles. El día que, si llegara en este momento una visita del SAT, llegan los verificadores al domicilio, pues anuncian que van de parte del SAT a practicar una visita de verificación, que llevan una orden escrita, desde luego se van a identificar, van a entregar la orden, van a empezar a levantar un acta, pero en ese momento que están levantando el acta, van a decir, bueno, venimos a verificar, no sé, puede ser los periodos de julio a diciembre del 2022. Entonces, en ese momento van a requerir una serie de documentos, aproximadamente son 15 puntos los que requieren en las visitas de verificación, y en ese momento se tiene que atender la visita, se tienen que entregar los documentos que están requiriendo los verificadores. No es una visita en donde van a dejar un citatorio para decir, bueno, te estamos avisando que mañana vamos a venir para que te prepares y mañana llevemos a cabo la visita. No, llegan y en ese momento se tiene que atender la visita. Si no estamos preparados para atender una visita y en ese momento no tenemos la documentación para entregarla, eso va a jugar en contra de la empresa porque los visitadores van a asentar en el acta que no se proporcionó la documentación, lo que ya nos colocaría en una infracción que puede ser sancionada con una multa. Pero también, si no estamos preparados y no tenemos toda la documentación y atendemos parcialmente los requerimientos, bueno, la autoridad igual va a señalar que hubo requerimientos que no atendimos, podemos ser sujetos de una multa, o también si entregamos documentación sin estar seguros de que está bien integrada, que está completa, que no tiene errores, eso también puede derivar en que al final del procedimiento concluya con la imposición de multas. Entonces, en el momento en el que llega la visita es cuando se requiere la documentación, se debe entregar la documentación, todo eso se va a asentar en un acta y muchas veces la visita no puede concluir el mismo día porque a veces es tanta la documentación que no da tiempo de que la revisen los verificadores. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, la visita se concluye parcialmente a las 6 de la tarde para continuar al día siguiente por la mañana y continuar haciendo la verificación. Hay casos en donde las visitas han durado 2 días, 3 días, 5 días, 8 días, dependiendo de toda la información y documentación que requieran y que deben verificar. Esto, desde luego, cuando proporcionamos la documentación, porque si no la proporcionamos, el mismo día, y eso ocurre en muchos casos, el mismo día los verificadores dicen, bueno, como no me estás entregando documentación, cierro el acta, se concluye la visita, ya me voy, y bueno, continúa el procedimiento administrativo. Hay otras etapas en donde podemos ofrecer pruebas, hacer alegatos, en fin. Continúa y finalmente, después de 5 meses, que es lo que dura más o menos el procedimiento, un día va a llegar la notificación del oficio de imposición de multas. Lo que hayamos hecho el día de la visita
va a influir definitivamente en las multas que se van a imponer. Si desde el día que llegó la visita hicimos las cosas bien, vamos a lograr concluir sin multas o con multas muy reducidas. Si actuamos de una manera equivocada, no entregamos la documentación, la entregamos mal, etcétera, va a concluir con multas que pueden llegar a ser de varios millones de pesos. Ahora, pero ¿cómo debemos estar preparados para una visita de verificación? Pues lo importante es que en el día a día demos cumplimiento puntual y correcto de nuestras obligaciones. Si en el 2022 hicimos las cosas bien, cumplimos con la identificación de los clientes, recabamos toda la información y documentación, llevamos controles adecuados, presentamos los avisos, conservamos la información y documentación, soporte, etcétera. Bueno, y el día de hoy llega una visita para verificar el cumplimiento de esos periodos. Yo tengo todo en orden, llegan los verificadores, me requieren la documentación, la entrego, no voy a tener ningún problema. Pero es importantísimo que en el 2022 haya yo hecho las cosas bien. Ahora, ¿cómo voy a estar preparado para que si en 3 o 4 años me llega una visita la pueda atender? Bueno, pues igualmente el día de hoy tengo que cumplir de forma puntual, de forma correcta con las obligaciones que tengo. Con las operaciones que realicemos el día de hoy, debemos integrar los expedientes, conservar la documentación. Recordemos que hoy, desde julio del 2025, tenemos unas obligaciones un poco mayores derivadas de la reforma que hubo a la ley. Entonces, tenemos que dar cumplimiento a todas estas obligaciones en el día a día, con cada operación que se lleva a cabo, para que si un día la autoridad nos practica una visita de verificación, podamos acreditar el cumplimiento y no nos impongan multas. ¿Qué necesitamos entonces para cumplir el día de hoy? Bueno, debemos de tener un área de cumplimiento. ¿Qué nos dice la ley de prevención de lavado de dinero? Y déjenme ver, voy a proyectar ahora sí. Digo, no vamos a ver muchas láminas, nada más para tener un poco de guía. Un segundito. Ahí está. Bueno, la ley nos señala cuáles son las actividades vulnerables. Tenemos un catálogo de actividades vulnerables, otorgamiento de préstamos, construcción y venta de inmuebles, desarrollo inmobiliario, intermediación inmobiliaria, arrendamiento de inmuebles, comercialización de joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos, comercialización o subasta de obras de arte, comercialización de vehículos nuevos o usados, servicios de traslado de dinero o valores, servicios profesionales, servicios de blindaje, recepción de donativos y operaciones con activos virtuales, básicamente, ¿no? Bueno, esta ley señala cuáles son las obligaciones que tienen quienes realizan actividades vulnerables. Algunas obligaciones, la mayoría de las obligaciones las encontramos en el artículo 18 de esta ley. Identificar a los clientes, y ahora, bueno, se agrega lo del conocimiento directo de los clientes. Identificación de clientes, solicitarles información sobre su actividad o ocupación cuando hay relación de negocios. Solicitar información sobre el dueño beneficiario, sobre el beneficiario controlador. Desde julio del 2025 se llama beneficiario controlador. Si las operaciones las tenemos con personas físicas, debemos preguntarle al cliente, persona física, si tiene conocimiento de la existencia de un beneficiario controlador. Si tenemos operaciones con clientes que son personas morales, fideicomisos u otra figura jurídica, debemos recabar documentos que nos permitan tener identificados a los beneficiarios controladores. Debemos conservar la información y documentación soporte de las operaciones, la correspondencia comercial compartida con los clientes. Eso lo podemos hacer de manera física o electrónica hasta por un plazo de 10 años. Debemos también, desde luego, dar las facilidades cuando la autoridad nos practica una visita de verificación o un requerimiento. Debemos presentar los avisos o los informes que correspondan, desde luego hacerlo en tiempo, en los formatos oficiales, con toda la información correcta y completa. Si detectamos operaciones en las que hay algún indicador de riesgo, tenemos que presentar los avisos con alerta de 24 horas. Otra obligación adicional que tenemos es la de contar con un manual de políticas internas de prevención de lavado de dinero. Debemos de contar con mecanismos automatizados para dar un monitoreo permanente a las operaciones que realicemos,
para realizar la acumulación de actos, operaciones y para detectar movimientos en el perfil transaccional y darle un seguimiento intensificado a clientes de alto riesgo. Debemos hacer una evaluación con enfoque basado en riesgo de nuestros clientes y de nosotros mismos como sujetos obligados. Debemos de contar con programas de selección de personal y programas de capacitación de forma anual para los directivos, los órganos de administración, el encargado de cumplimiento y personas que tienen contacto con los clientes. Y finalmente debemos tener una evaluación, una auditoría de forma anual para medir el nivel de cumplimiento que tenemos. Esas son las obligaciones que están en el artículo 18, pero en algunos otros artículos de la ley pues encontramos algunos otros temas, como por ejemplo el deber de confidencialidad. No podemos revelarle a algún cliente que el contenido de los avisos que presentamos. No debemos compartir, por ejemplo, los expedientes de identificación más que con la autoridad. Y el artículo 32, por ejemplo, habla de prohibiciones del efectivo. Hay operaciones en las que hay un tope de efectivo, no se puede rebasar ese límite, porque si lo excedemos, seremos acreedores a una multa de un poco más de 1.100.000 pesos por cada operación en la que hayamos excedido el efectivo, no importa cuánto hayamos excedido. Y en el artículo 20 de la ley se señala que las personas morales que realizan actividades vulnerables deben designar a un responsable encargado del cumplimiento. Esta persona deberá recibir capacitación de forma anual. Y para quienes son personas físicas que realizan actividades vulnerables, la ley dice que es su responsabilidad dar cumplimiento a las obligaciones de esta ley. Bueno, nos vamos a centrar en esto porque vamos a hablar primero de las personas morales y luego de las personas físicas, ¿no? Porque esta es la esencia, esto es lo importante de este tema, y esto es lo que va a ayudar a que las empresas no estén expuestas a que les impongan multas. Bueno, vamos a hablar de empresas, personas morales que realizan actividades vulnerables, cualquiera de las actividades vulnerables que hay. Y entre más grande sea la empresa, entre más operaciones tenga, entre mayor volumen de operaciones tenga, es más importante tener un área de cumplimiento bien estructurada. Si somos una empresa pequeña con pocas operaciones, bueno, debemos de tener desde luego un encargado de cumplimiento, pero a lo mejor no es necesaria una estructura tan robusta, ¿sí? Vamos a pensar que somos una empresa que a lo mejor tenemos 2 o 3 operaciones al mes. Bueno, el encargado de cumplimiento que por ley debemos designar puede ser una persona que al mismo tiempo tenga pues algunas otras funciones o responsabilidades dentro de la empresa. Por ejemplo, pudiera ser, voy a poner algunos ejemplos, pudiera ser el administrador único de la empresa. Somos una empresa, ya dije, pequeña, no tenemos tantas operaciones y yo soy el administrador único. Bueno, pues como no son tantas operaciones, yo puedo directamente, o sea, como administrador único, encargarme de que la empresa dé cumplimiento a estas obligaciones. Entonces, yo me designo como responsable de cumplimiento y va a ser mi responsabilidad integrar los expedientes, presentar los avisos, llevar el archivo de la documentación. No habría ningún problema. O puedo decirle, no sé, a lo mejor somos una empresa un poquito más grandecita y tenemos el contador de la empresa. Tenemos un volumen de operaciones bajo todavía. Entonces, le podemos decir al contador de la empresa que sea el encargado de cumplimiento. Lo vamos a designar, pero cuidado aquí, mucho cuidado, porque el encargado de cumplimiento no solamente debe presentar avisos, debe de encargarse de que todas las obligaciones que ya hemos mencionado se cumplan. Entonces, si voy a designar al contador de la empresa como encargado de cumplimiento, él debe estar a cargo de que se integren correctamente los expedientes de identificación, de que se lleve el seguimiento y acumulación de operaciones, que se recabe toda la documentación de los beneficiarios controladores, que no se rebasen los límites del efectivo, que se presenten los avisos, que se lleve el archivo de la documentación, etcétera, ¿no? Entonces,
Repito, si no somos una empresa tan grande, tenemos un volumen reducido de operaciones, pudiera ser. Pero si ya somos una empresa un poquito más grande, con más operaciones, en esos casos es necesario que designemos a un encargado de cumplimiento de tiempo completo, que su cargo dentro de la empresa sea el de encargado de cumplimiento, su puesto dentro de la empresa. Y yo lo equipararía a un gerente, a un director, porque es una persona, el encargado de cumplimiento debe, ya mencionamos todas las obligaciones que debe de cumplir. Para cumplir con estas obligaciones, el encargado de cumplimiento debe estar al tanto de toda la operación de la empresa en tiempo real. Es decir, el encargado de cumplimiento debe de saber hoy qué operaciones se van a llevar a cabo, qué contratos se están firmando, qué operaciones nos están liquidando, qué clientes están pagando el día de hoy. Eso lo debe saber el encargado de cumplimiento en tiempo real para poder cumplir su función de manera óptima y responsable, ¿no? Si no tenemos a un encargado de cumplimiento con estas características, con esta jerarquía dentro de la empresa, y es una persona que, bueno, pues ahí al final del mes le estamos enviando la información, no va a poder desempeñar esa función de encargado de cumplimiento de forma correcta. Si ya terminó el mes y al final del mes le decimos, pues ahí está la información y la documentación, ¿no? Y en ese momento él se pone a revisar y detecta que hay expedientes incompletos. ¿Qué va a hacer? Le va a decir a las personas que tienen contacto con los clientes, oye, el expediente está mal integrado. El de ventas, ¿qué va a decir? Mira, para mí esa es una operación del mes pasado que ya quedó concluida. Yo ya no voy a estar buscando al cliente para que me dé documentos. Y entonces el problema se le avienta al encargado de cumplimiento que no puede hacer nada porque él no tiene contacto con los clientes. Entonces, eso no debe ser así. Está mal si lo estamos llevando a cabo de esa forma y lo que hay que entender es que es eso a quien impacta negativamente es a la empresa, ¿no? O sea, el encargado de cumplimiento, pues él va a hacer lo que pueda, pues va a presentarlos, va a integrar el archivo con lo que tenga, va a presentar los avisos como pueda, pero a quien van a multar es a la empresa. Y no pudiéramos atribuirle responsabilidad o sea, interna al encargado de cumplimiento si la misma empresa nunca le dio los elementos al encargado de cumplimiento para poder desempeñar bien su función. Entonces, creo que esto es bien importante que lo sepamos, que lo entendamos, que el encargado de cumplimiento debe ser una persona que tenga este conocimiento de la operación que está llevando a cabo la empresa en tiempo real, de toda la operación, para que pueda dar las indicaciones para que se cumpla correctamente con todas las obligaciones y la empresa al final del día cumpla con tener identificados a todos sus clientes, llevar los registros y controles necesarios, cumplir que no se rebasen los límites del efectivo, llevar el archivo, presentar avisos, etcétera. Y así, si en 2, 3 o 4 años llega una visita de verificación, pues el encargado de cumplimiento va a poder atender la visita de verificación proporcionando a las autoridades toda la información, toda la documentación que le soliciten, porque en su momento todo lo pudo integrar. Ahora, pensemos que en 2 o 3 años el encargado de cumplimiento ya no está en la empresa. Si en su momento hizo bien el trabajo, tuvo los elementos, tuvo las herramientas para poder hacer bien su trabajo, no hay ningún problema porque él va a dejar un archivo muy bien ordenado en la empresa para que si en 3 años que tenemos a otra persona en el puesto de encargado de cumplimiento le toca recibir una visita de verificación, pues él va a tener toda la documentación completa, en orden, para poder entregarla a la autoridad, atender la visita, demostrar el cumplimiento y que no haya multas a cargo de la empresa. Entonces, debemos darle la seriedad que requiere este tema, esta figura del encargado de cumplimiento, para que la empresa no tenga estos riesgos de ser sancionada. Ahora, esta persona que se designe como encargado de cumplimiento, desde luego la ley dice que debe recibir capacitación de forma anual, pero bueno, debe ser una persona que tenga un conocimiento de la materia y aquí
enfrentamos un pequeño obstáculo las empresas. No hay muchos especialistas en la materia que yo pueda, pues, poner una convocatoria y decir, a ver, busco persona para el área de cumplimiento de ley antilavado y que se me presenten 15 y yo pueda escoger. Es muy difícil encontrar a alguien que tenga conocimiento en la materia porque, bueno, no hay, pues no hay mucho donde capacitarse para desempeñar estas funciones. Entonces, pero tiene que ser una persona que tenga conocimientos de esta materia que con la práctica va a ir complementando. Debe tener conocimientos, debe ser una persona que en la práctica va a ir mejorando, pero lo importante es que se involucre en la operación de la empresa, en el conocimiento de la operación de la empresa y que la capacitación no sea de forma anual, es decir, que no sea una capacitación al año. No por cumplir con el requisito de que se debe capacitar una vez al año, vamos a decir, bueno, pues tómate un curso de 3 horas y ya con eso cumplimos el requisito. No, porque a la empresa le interesa que su encargado de cumplimiento esté actualizado, esté al día, que mejore sus conocimientos respecto de la ley para que puedan cumplir de una manera correcta, de una manera adecuada, ¿no? Entonces, es importante la capacitación y es importante la asesoría externa. El encargado de cumplimiento, bueno, debe tener conocimientos, debe estar actualizado, pero siempre va a haber situaciones que lo van a rebasar. Siempre se va a presentar una situación desconocida para él y ahí es importante que se tenga la asesoría externa para saber cómo resolverla. Las empresas que escatimen en invertir en un encargado de cumplimiento o en asesoría externa, pues lo van a pagar cuando vengan las multas que le va a imponer la autoridad, porque la autoridad va a detectar esos incumplimientos que tuvieron. Bien, los encargados de cumplimiento. Si tú eres encargado de cumplimiento, bueno, pues debes de pedir tener acceso a la información de las operaciones que se van llevando a cabo. Retomando el ejemplo que estábamos mencionando, ¿no? Si tú estás pues ahí en tu escritorio nada más esperando que al final del mes te llegue la información para en ese momento pues llenar formatos y armar carpetas y ya, pero no estás conociendo las operaciones que hoy se están llevando a cabo, pues la función o la labor que desempeñes a lo mejor va a tener algunas deficiencias, ¿no? Por lo que ya hemos mencionado, cuando lleguen a ti expedientes, vas a ver que están incompletos, va a ser complicado recabar la documentación para completarlos. Habrá operaciones en donde a lo mejor ya se rebasó el límite del efectivo, donde no se recabaron los comprobantes, a lo mejor no está completo el expediente y no puedes presentar el aviso en tiempo o no lo puedes presentar con los datos completos. Entonces, tienes que pedir tener acceso a la información de las operaciones que lleva a cabo la empresa en tiempo real. Desde luego debes capacitarte, debes estudiar la ley, debes estar preparado para pues dar un cumplimiento correcto a esta normativa y debes pedir el apoyo de asesoría externa, porque si eres encargado de cumplimiento o si estás en el área de cumplimiento de ley antilavado, sin duda se te han presentado situaciones en donde no has sabido qué respuesta dar o qué hacer, ¿no? Entonces, para eso es importante que pidas el apoyo de asesores externos. Bien, ahora vamos a dirigirnos a personas físicas que son sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, por ejemplo, arrendadores, notarios, constructores, también que actúan como persona física. La ley dice que ellos son responsables directa, personal y directamente del cumplimiento de sus obligaciones. Esto significa que no deben designar a un responsable de cumplimiento cuando se dan de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, esto no significa que no puedan tener a una persona que que realice estas funciones de encargado de cumplimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a pensar que eres arrendador, tienes muchos inmuebles, tienes operaciones también de otorgamiento de préstamos. Y bueno, tú eres un empresario con muchas ocupaciones, muchas responsabilidades, y no vas a estar
revisando los expedientes de identificación, llevando los registros en la computadora, presentando los avisos. No, va a haber alguien que te va a apoyar con esas tareas, pero aunque la ley no te pida que a esa persona la designes en el portal cuando te das de alta, sí es importante que tengas a esa persona que sea tu apoyo y que haga las funciones de responsable encargado de cumplimiento. Y aquí no tiene caso repetir, pero ya lo dijimos, debe ser una persona que conozca las operaciones que la persona física realiza, que se consideren actividad vulnerable, debe estar al tanto en tiempo real de esas operaciones, debe supervisar que se esté cumpliendo con las obligaciones, conservar la documentación soporte, presentar los avisos, para que si en algún momento la persona física recibe una visita de verificación, el archivo esté integrado de forma completa y esa persona que ejerce funciones de encargado de cumplimiento pueda apoyar en la atención de la visita de verificación. Entonces, la única diferencia entre una persona moral y una persona física es que no vas a hacer la designación en el portal de prevención de lavado de dinero, pero finalmente tiene que haber alguien que realice estas funciones necesarias para que el sujeto obligado, sea persona moral o sea persona física, dé cumplimiento a todas las obligaciones, conserve la documentación para que ante una visita de verificación se pueda acreditar el cumplimiento de las obligaciones. Bien, entonces, yo creo que hasta aquí vamos a concluir con la exposición del tema. Vamos a ver si hay preguntas o preguntas para dar las respuestas, pero yo quería centrarme mucho y a propósito lo hice en esta ocasión un poco más breve para que esto lo escuchen los directivos, los dueños, los altos mandos de las empresas y tomen cartas en el asunto para generar una estructura del área de cumplimiento que beneficie a la empresa, ¿sí? Si yo soy empresario, tengo actividades vulnerables, tengo varias empresas, tenemos varias operaciones, a mí me interesa que mis empresas cumplan, que cumplan en tiempo, que cumplan de forma correcta, para que no me vayan a multar en caso de una visita de verificación. Y si para eso necesito estructurar un área de cumplimiento, asignarles recursos humanos, materiales, económicos, lo voy a hacer porque siempre, al hacerlo voy a tener beneficios de cumplir correctamente para que no me sancionen. Si yo no lo veo así y lo veo como, bueno, pues ya ni modo, la ley me obliga, es un gasto. A ver, aquí hay una persona ahí que lo haga y no le doy las herramientas y los elementos para que lo haga, en algún momento va a haber multas que va a tener que pagar la empresa. Entonces, pues espero que esta información la tomemos, la aprovechemos para beneficio de las empresas. Ahora sí, si hay preguntas, adelante, Juan Carlos. No te escuchamos, Juan Carlos. Perdón, pues bastante interesante el tema, licenciado, como siempre, y dándonos puntos muy clave que pueden pues abordar los encargados de cumplimiento, sus funciones, las pues obligaciones que tiene cada uno de ellos. Si gusta, vamos a pasar a las preguntas para que nos dé tiempo de responder cada una de ellas. Pregunta Roberto, en una visita de verificación, ¿es recomendable entregar documentos en orden a la lista del requerimiento o es indiferente el orden de entrega? No importa el orden de entrega. Ellos, como decíamos, nos señalan 15 puntos, ¿no? Primer punto, acta constitutiva. Segundo punto, alta en el portal. Tercer punto, designación y aceptación del responsable de cumplimiento. Y así. No importa si los vamos entregando en un orden distinto. No habría problema, ¿eh? Puede ser que vayamos entregando primero lo más accesible, ¿no? A lo mejor tengo el acta constitutiva aquí a la mano, a lo mejor era el punto número 5 del requerimiento, pero lo entrego porque es el que tengo más a la mano y lo entrego para que lo vayan revisando en lo que imprimo o saco de la carpeta, no sé, el alta en el portal, ¿no? Y en lo que voy trayendo los expedientes de identificación, no importa el orden entonces. Perfecto, licenciado. Pregunta Raúl, ¿el RFC responsable del encargado de cumplimiento debe ser empleado de la empresa o puede ser un externo por honorarios?
La ley no lo señala, no señala un requisito al respecto, pero lo importante es que sea una persona que esté conocedora de las operaciones que se llevan a cabo en tiempo real. Y por eso dijimos, si tengo 2 o 3 operaciones al mes, bueno, puede ser una persona que al mismo tiempo tenga otras funciones, otras responsabilidades, pudiera ser externo. Ahí, bueno, cada quien que analice la conveniencia. Puede ser externo, pero que esté al tanto de las operaciones que se llevan a cabo, ¿no? Si es una empresa que tiene ya un volumen un poco más elevado de operaciones, necesariamente tiene que estar, no sé si como empleado de la empresa, pero sí tiene que estar dentro para conocer la operación del día a día. Perfecto, licenciado. Natalia nos hace 2 preguntas. La primera dice, si somos una persona moral, ¿podemos designar a un despacho contable como responsable de cumplimiento o debe ser alguien interno? Se debe designar a una persona física, ¿no? Y si es alguien externo o interno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Mientras tenga conocimiento de las operaciones que se están llevando a cabo en tiempo real, no habría problema, ¿no? El problema de designar un despacho externo es que ese externo tendría que tener contacto directo con tus clientes. Tendría que recabar la información de la documentación, tendría que estar al tanto de los pagos que se reciben el día a día, o sea, no puede ser al final del mes, y el archivo de la documentación tiene que estar en el domicilio de quien realiza la actividad vulnerable. Sí, ya ahí, digo, de por sí siempre debió haber sido así, pero ahora en la reforma de julio del 2025 se estableció expresamente que en el domicilio que se señale del sujeto obligado, ahí se debe conservar la información y documentación. Si cuidamos todo esto y con eso podemos estar preparados para una visita de verificación, bueno, pues ese debe ser el objetivo. Perfecto. Y la segunda pregunta ¿es cierto que los bancos no tienen beneficiario controlador? Todas las personas morales tienen beneficiario controlador. A mí se me hace muy curioso que los bancos que son sujetos al régimen de prevención de lavado de dinero desde hace más de 20 años no quieran eh, colaborar al régimen de prevención de lavado de dinero, ¿no? Porque ellos saben que cuando se tiene a un cliente se le debe identificar, que se debe identificar ellos le llaman propietario real, se le debe identificar, se debe tener un expediente de él. Y no sé si no quieren cumplir o no conocen que las leyes dicen que todas las personas morales, incluidos los bancos, tienen beneficiarios controladores que deben ser personas físicas. Entonces, si tú eres una actividad vulnerable y tienes como cliente a una entidad financiera, a un banco, es mentira que no tiene beneficiario controlador. Las leyes claramente dicen que sí tienen beneficiario controlador. Es un reto cuando tenemos ese tipo de clientes. Ahí es cuando los encargados de cumplimiento deben apoyarse con los asesores externos para que busquemos la forma de hablar con el personal de la entidad financiera, fundamentemos nuestra petición, la expliquemos para lograr que nos proporcionen la información y documentación de los beneficiarios controladores. Perfecto, licenciado. Comenta Juan, creo que esta pregunta ya se respondió, pero la hago. Dice, ¿quién debería ser designado como responsable de cumplimiento? ¿El CEO, el director de operaciones o el director de finanzas impuestos? Quien debe ser designado como responsable de cumplimiento, quien se va a encargar de dirigir, coordinar y supervisar que las áreas de la empresa que deban participar en el cumplimiento de la ley antilavado lo hagan, ¿no? Por ejemplo, si yo soy encargado de cumplimiento, yo debo de decirle al personal de ventas que tiene contacto con los clientes qué información y documentación deben recabar de los clientes. Debo de supervisar que se esté
cumpliendo con la integración de los expedientes de identificación. Debo conocer en qué operaciones hay relación de negocios para verificar que se les haya solicitado la información sobre su actividad de ocupación. Debo verificar que se estén recabando las declaraciones y los documentos de los beneficiarios controladores, que se esté llevando el registro y control de las operaciones, que no se estén rebasando los límites del efectivo, que los comprobantes de pago reúnan los requisitos que exige la ley, que los avisos se estén presentando en tiempo, de forma correcta, de forma completa, que el archivo esté bien integrado. Entonces, a quien designemos como responsable de cumplimiento debe dirigir, coordinar y supervisar que se haga todo lo necesario para cumplir con la empresa, con las obligaciones de la empresa. Perfecto. Aquí preguntan hacen una pregunta fuera del tema. Dice, ¿existe algún inconveniente cuando los avisos de actividad vulnerable se presentan por duplicado debido a un error? No, no habría problema, ¿eh? Nada más habría que hacer la aclaración a la autoridad en caso de que haya una verificación. Perfecto, licenciado. Natalia pregunta nuevamente, ¿de años pasados no se puede actualizar la información? O sea, si se mandaron declaraciones sin información, pero si hubo operaciones, ¿se puede hacer algo? Sí, se puede hacer una regularización espontánea. Nada más que ahí sí yo te recomiendo mucho que te asesores para hacer una regularización espontánea, porque si tú haces una regularización, pero no está hecha a la perfección, la autoridad te va a multar. Para que tengas el beneficio de que no te multen si te regularizas de forma espontánea, tiene que estar hecha a la perfección esa regularización. Perfecto. Pregunta Luisa, ¿la designación de encargado de cumplimiento se hace en el portal de prevención del lavado de dinero? Cuando una persona moral se da de alta en el portal, ahí es cuando le van a preguntar o, bueno, tendrá que llenar la información de la persona a la que designa como encargado de cumplimiento. Sí. Y luego esa persona tiene que aceptar la designación. Perfecto. Ahora, esa es una pregunta que creo que viene de la que acaba de comentar el último. Dice Lenin, ¿cuáles son las repercusiones si el encargado de cumplimiento no acepta el cargo? La ley dice que que mientras la designación no esté hecha o actualizada, la responsabilidad del cumplimiento recae en el órgano de administración o en el administrador único. ¿Sí? Porque finalmente, bueno, pues el administrador único de una empresa es el que debe vigilar que se cumpla con todas las obligaciones a cargo de la empresa, ¿no? Si no hay un encargado de cumplimiento que aceptó la designación, pues el administrador único es el que debe vigilar que la empresa cumpla. Perfecto, licenciado. Jesús Muñoz pregunta, normalmente para quienes reciben donativos, ¿cuáles son los documentos que piden en las verificaciones? Los mismos que para cualquier persona que realiza actividad vulnerable. Tu alta en el portal, tu designación del encargado de cumplimiento, tus expedientes, tus constancias de dueño beneficiario o beneficiario controlador, si hay relación de negocios, las facturas, contratos o documentación soporte, los comprobantes de pago, los estados de cuenta, la contabilidad, las balanzas, catálogos auxiliares, el acta constitutiva de la empresa, los mecanismos de consulta en las listas de personas designadas, los mecanismos de seguimiento y acumulación, el manual de prevención de lavado de dinero y creo que básicamente es eso. Perfecto. Pregunta José, cuando llega la autoridad a una revisión, ¿preguntan por el responsable legal que está en el portal o a quién se dirigen? Si es persona física a quien realiza la actividad vulnerable, van a preguntar por la persona física. Si es persona moral, por el representante legal de la persona moral. Pero si no está el representante legal de la persona moral, la visita se va a entender con quien esté en el domicilio. Por eso es bien importante que quienes realizan actividades vulnerables tengan un protocolo para la atención de visitas de verificación. O sea, que tengan muy claras las reglas de cómo actuar si en el momento en el que llegue una visita de verificación. Muchas visitas de verificación terminan con multas de millones de pesos porque nunca estuvieron preparados, no tenían un protocolo de actuación y entonces el día que llega la visita no saben qué hacer y no se atiende, no se entrega la documentación y al final terminan con multas, ¿no? Entonces debe haber un protocolo que se debe seguir para el caso de que haya una visita de verificación.
Sí, me dice Efren, ¿qué problema hay si realmente el encargado de cumplimiento es el contador, pero quien está registrado ante el SAT es el representante legal? No habría ningún problema. Lo importante es que la empresa cumpla. Perfecto. Preguntan, ¿un contrato de mutuo con garantía prendaria es una actividad vulnerable y se debe obtener el aviso de actividad vulnerable? El otorgamiento de préstamos de manera habitual o profesional por parte de personas físicas o morales distintas de entidades financieras es actividad vulnerable. Entonces, si de manera habitual o de manera profesional se otorgan préstamos mutuos o créditos, es actividad vulnerable y se debe dar cumplimiento. Perfecto. Pregunta Rosa, en el caso de recibir apoyo del gobierno, ¿tiene beneficiario controlador o lo debo de identificar? Quiero pensar que se está refiriendo a que recibimos donativos del gobierno, ¿verdad? La recepción de donativos es una actividad vulnerable y si el donante es una entidad de gobierno, una persona moral de derecho público mexicano, en ese caso no hay que pedir información sobre el beneficiario controlador. Perfecto. Pregunta Alfonso, como notario, ¿debo presentar el aviso de actividad vulnerable con motivo de la constitución de un régimen de propiedad en condominio? No, esa constitución no se considera actividad vulnerable. Perfecto. Pregunta Lenin, ¿qué documento puedo anexar en el expediente de mi cliente que compruebe su actividad correspondiente de un empleado? Su constancia de situación fiscal. Un empleado tiene constancia de situación fiscal y ahí dice que es asalariado. Entonces, esa se debería integrar. Ok, pregunta, bueno, no tiene nombre, dice, para PLD, ¿qué se considera en las empresas del sector público? Como secretarías de Marina, independientes de escuelas, de las morales o con fines no lucrativas, ¿entran como parte de ellas? Me imagino como un conjunto, me imagino. Bueno, una persona moral de derecho, una persona moral mexicana de derecho público, ajá, es aquella en la que el Estado tiene cierta participación, ¿no? Entonces, pueden ser, desde luego, desde dependencias de gobierno, entidades federales, estados, municipios, ayuntamientos, universidades públicas, institutos públicos, y bueno, pues cualquiera de ese tipo, ¿no? Todo lo que no sea una persona moral, una sociedad de las que están, por ejemplo, reguladas en la legislación civil, sociedades civiles, asociaciones civiles, en las leyes generales de sociedades mercantiles, todas esas son entidades privadas, las otras son entidades de derecho público. Dice, si quien realiza la actividad vulnerable es una persona física, ¿la designación del encargado de cumplimiento también se hace en el portal de prevención del lavado de dinero? Si eres persona física, no tienes que designar a alguien en el portal. Debes de contar, como dijimos, con una persona que tenga esas funciones, pero no la vas a designar. Perfecto. Pregunta a Carlos, si tenemos dos actividades vulnerables, pero la de arrendamiento ya no se ocupará, ¿se puede dar de baja así nada más o es conveniente que no se dé de baja? Si ya no se va a realizar la actividad vulnerable, hay que darla de baja. Ya estaba previsto eso en la normativa, pero ahora estaba en las reglas de carácter general, ahora ya está en la ley. Entonces, si yo ya no realizo la actividad vulnerable y no la doy de baja, incluso podría tener una multa por no darla de baja. Perfecto. Y pregunta Lenin, en una donataria, ¿qué fecha se debe considerar para la presentación de los avisos? ¿La fecha de depósito del donativo o la fecha de emisión de la factura del donativo? Ambas fechas son distintas. La fecha de la recepción de los recursos. Perfecto, licenciado. Y pues bueno, pues son todas las preguntas que nos llegaron en el chat. Y bueno, voy a compartir los datos de contacto. Como siempre, del lado derecho de su pantalla están nuestros datos de Prevenet. Cualquier duda adicional sobre lo que se comentó de actividades vulnerables, de qué expedientes y todo, bueno, nosotros
contamos con un sistema automatizado que les ayuda justamente a recabar toda esa información y el envío de los avisos de las actividades vulnerables que se mandan antes del 17 de cada mes. Si requieren alguna demo, información adicional de nuestro sistema, del lado derecho de su pantalla están nuestros datos para que se puedan comunicar y con mucho gusto les vamos a dar atención a cada uno de los prospectos que lleguen a través de estos datos de contacto. Y del lado izquierdo de su pantalla pues están los datos del licenciado Alejandro Ponce Ribé Chávez. Como ustedes ya lo conocen la mayoría, pues es un especialista profesional y reconocido a nivel nacional, que también si en algún momento ustedes quisieran alguna asesoría o alguna capacitación, algún curso que les pueda ser de su interés, del lado izquierdo están sus datos para que se puedan comunicar y con mucho gusto se les va a dar también la atención correspondiente a los solicitudes que ustedes tengan como parte de este tema de prevención del lavado de dinero. Licenciado Alejandro Ponce, pues nuevamente agradecerle su presencia, sus aportaciones. Y sí. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues agradecer a todos los que nos acompañan en estos webinars y invitarlos a que se mantengan al tanto de las redes sociales y de los correos que envía Prevenet para que nos veamos en un siguiente webinar. Muchas gracias.